El único hombre con 250 IQ podrá escapar de las 33 prisiones más vigiladas del mundo en solo 24 horas. Cada vez que es encarcelado, Masayuki Suzuki logra escaparse sin importar cuántas cadenas o cerrojos le priven su libertad. Convertido en un ícono porque no hay prisión que logre retenerlo, es enviado a Prison Island, donde tiene un objetivo que cumplir. ¿Podrá escapar esta vez o quedará atrapado para siempre? En una prisión de máxima seguridad en Japón, donde solo se recluye a los criminales más importantes, dos guardias están inspeccionando las celdas una por una. Durante su recorrido se encuentran con la celda de aislamiento que aparentemente alberga al criminal más peligroso de Japón, Masayuki Suzuki, un hombre de mediana edad que ha estado cautivo durante muchos años. Después de que los guardias se alejan de la celda, Suzuki sonríe y se saca uno de sus dientes. Un rato después, los guardias regresan para hacer una segunda ronda del perímetro, pero para ese momento, Suzuki ya estaba fuera de su celda. Uno de los guardias siente la presencia de alguien y apunta su linterna alrededor del lugar. Sin embargo, Suzuki, mostrando sus habilidades de parkour, evade la luz y logra escabullirse de un lado a otro sin llamar la atención de los guardias. Seguido de esto, se aferra a la pared hasta que los guardias reanudan su inspección. Sin embargo, unos pasos más adelante, los guardias llegan a la celda de aislamiento y se dan cuenta de que Suzuki ha escapado. Inmediatamente piden refuerzos y en poco tiempo el lugar está rodeado por el resto de los guardias. Mientras la alarma suena en el fondo, Suzuki está corriendo por el techo de la prisión. Cuando llega a un callejón sin salida, comienza a llover y Suzuki tiene un flashback. Hace 12 años, una nueva tanda de presos es llevada a un centro penitenciario de mediana seguridad. Entre esos presos se encuentra Masayuki Suzuki, quien cumple una condena de 10 años. Es un individuo tímido que nunca ha pronunciado una sola palabra y tiene un extraño tatuaje del monte Fuji al revés en el pecho. Masayuki Suzuki es conocido por escapar de las prisiones ya que ha logrado la hazaña 3 veces. Los guardias son muy conscientes de este hecho, pero están seguros de que Suzuki no se escapará esta vez. Después de su llegada, Suzuki es escoltado a su celda, que es una pequeña habitación con un ventilador en la parte superior. Al entrar en ella, Suzuki pone sus ojos sobre el ventilador como si tuviera algo en mente. Afuera, un guardia habla con el director de la prisión, el señor Kanemura, y le asegura que se encargarán de Suzuki. Sin embargo, cuando se asoma por la puerta, descubre que Suzuki ya se ha escapado. En poco tiempo, el centro penitenciario organiza una gran persecución para localizar al criminal fugitivo. Los guardias hacen un elaborado plan para rodear todo el pueblo, creyendo que el hombre buscará esconderse a toda costa de ellos. Pero para su sorpresa, lo encuentran en 20 minutos sin siquiera hacer mucho esfuerzo. Por alguna razón, Suzuki corría directamente a través de las vías del tren. Más tarde, lo llevan de regreso a la misma celda, pero esta vez sus manos están esposadas. Cuando un guardia se asoma por la puerta para verificar que aún sigue ahí, descubre que Suzuki se ha cubierto la cabeza con una manta. Enfurecido, pensando que el hombre quiere engañarlos de nuevo, el guardia le ordena a Suzuki que duerma con la cabeza fuera de la manta, pero este último no lo escucha. Como resultado, es golpeado brutalmente por el guardia. A la mañana siguiente, el director de la prisión está revisando los registros de los encarcelamientos anteriores de Suzuki. Después de investigar un poco, encuentra una extraña coincidencia. Cada vez que Suzuki escapó de una prisión, fue atrapado en las vías del tren cercanas casi de inmediato. Por la noche, el director junto con un guardia realizan un chequeo rutinario del lugar. Cuando entran en la celda de Suzuki, se sorprenden al descubrir que el hombre había logrado quitarse sus esposas. El guardia, enfurecido por esta acción burlona, exige saber cómo Suzuki había logrado zafarse de ellas, pero como era costumbre, permanece en silencio. Debido a esto, una vez más es castigado. Un día se ve a Suzuki jugando con un pequeño alambre. De alguna manera lo había metido de contrabando dentro de su celda sin que los guardias se dieran cuenta, y es con este que ha logrado abrir sus esposas. Hasta ese momento había conseguido mantenerlo oculto de una manera bastante ingeniosa.
El director sale de la prisión para pasar tiempo con su familia durante una semana y en su ausencia los guardias se vuelven mucho más descuidados, lo que le da a Suzuki la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Suzuki saca el alambre a través de las rejas e intenta abrir la puerta con él. Después de un rato llega un guardia para inspeccionar el lugar. Cuando se asoma por la puerta se da cuenta de que Suzuki ha vuelto a dormir con la cabeza cubierta, pero esta vez simplemente lo ignora. Sin embargo, Suzuki está mirando al guardia desde el techo. El hombre ya había escapado de su celda y ahora estaba esperando el momento adecuado para huir de la prisión. Cuando el guardia se va, sube más arriba hasta llegar a la cima. Luego golpea un punto blando en el techo, hace un agujero y sale del lugar. Cuando los guardias se enteran de esto, inmediatamente dan la alarma. El director de la prisión también se entera de la fuga y decide regresar de sus vacaciones antes de lo planeado. A la mañana siguiente, mientras los guardias planean la búsqueda del fugitivo, llega el director, quien sugiere al grupo que cancelen todos los planes y en su lugar envíen un solo equipo a las vías del tren cercanas. Los guardias se quedan atónitos con esto, ya que creen que Suzuki no es lo suficientemente tonto como para esconderse en el mismo lugar 2 veces seguidas. Pero cuando el director les dice que está seguro de encontrarlo ahí, aceptan ir por él. Para sorpresa de todos, la predicción del director se hace realidad y el criminal es capturado nuevamente cerca de las vías del tren. Pareciera como si toda su inteligencia se desvaneciera tan pronto sale de la prisión. Al día siguiente, el director es felicitado por su rápido accionar en la aprehensión del fugitivo y es recompensado al ser ascendido a un puesto de alto rango en el Ministerio de Justicia. A partir de este momento, tiene que dejar sus deberes en la prisión y su nueva tarea ahora es visitar varios centros penitenciarios en todo el país e inspeccionar las condiciones de vida de los presos. Por otro lado, Suzuki nuevamente escapa de su celda y es detenido cerca de las vías del tren otra vez. Con el paso de los años, el hombre es trasladado a varios centros penitenciarios, pero ninguno de ellos puede retenerlo dentro por mucho tiempo. Su modus operandi siempre era el mismo. Llegaba, esperaba un par de días, escapaba sin ser visto y luego era atrapado en las vías del tren. Su historia trascendió a los medios de comunicación y debido a su excepcional habilidad, estos lo apodaron como el Rey de la Fuga, convirtiéndose así en un ícono cultural de Japón. En un momento se vuelve tan popular que incluso los niños comienzan a idolatrarlo y a querer ser como él. 12 años después, Suzuki está en la penitenciaría central, un recinto de máxima seguridad donde había sido transferido con la esperanza de que en esta oportunidad no hubiese manera de que escapara. Esta vez el gobierno había tomado sus previsiones y el Rey de la Fuga estaba bajo estricta vigilancia, ya que se le ha asignado un grupo de guardias solo para cuidarlo a él. Incluso su celda también se había reforzado y ahora era una verdadera pesadilla. Suzuki estaba en una celda de aislamiento que era completamente de hormigón y tenía varias cerraduras en la puerta. Tan pronto como los guardias se van, Suzuki escanea toda la celda e intenta encontrar cualquier cosa que pueda ayudarlo a escapar. Al día siguiente, llega un guardia con la comida y la coloca dentro de la celda de Suzuki a través de una pequeña ventanilla que había en la parte inferior de la puerta. Pero cuando está a punto de sacar su brazo, Suzuki lo toma por sorpresa y lo esposa tratando de lastimarlo. Como resultado, el guardia sopla su silbato y pide refuerzos. En poco tiempo, el resto de los guardias llegan y golpean a Suzuki hasta dejarlo en el piso. Después de que recupera la conciencia, Suzuki se pone de pie y mira a través de la pequeña abertura en la puerta para hacerle seguimiento al movimiento de los guardias. Mientras lo hace, la sangre gotea de su rostro y empapa las barras de hierro de la puerta. Por si fuera poco, con la golpiza que le habían propinado a Suzuki, a la mañana siguiente los guardias agregan algunos tornillos adicionales en las esposas del Rey de la Fuga con la esperanza de que no pueda abrirla esta vez. Sin embargo, antes de irse le dan otro castigo brutal al hombre sin razón alguna. De esta forma, Suzuki empieza a pasar sus días. Como una rutina, ataca deliberadamente a los guardias, recibe una paliza por ello y luego empapa con su sangre los barrotes de hierro de su puerta. Un día, los guardias lo golpean tan fuerte que uno de sus dientes se cae.
pero sorprendentemente Suzuki lo recoge y comienza a sonreír como si así lo hubiera planeado todo este tiempo. Suzuki está dibujando algo en la pared con su diente cuando llega el guardia a su celda e inmediatamente coloca el diente en su posición original dentro de su boca. Unas semanas más tarde, Suzuki ataca a otro guardia. Esta vez cruza todos los límites y recibe un castigo final. Los guardias sacan una larga cadena, lo atan con ella y lo cuelgan de pie, en una postura en la que le es imposible moverse. Los días pasan, pero Suzuki continúa en las mismas condiciones. Un día, para sorpresa de todos, Suzuki empieza a cantar, siendo la primera vez que el rey de la fuga dejaba escuchar su voz. Los días siguen transcurriendo hasta cumplirse el año. Increíblemente, el pobre Suzuki todavía está pasando por el castigo al que había sido sometido y sigue guindado. Para este momento, el hombre ha comenzado a verse como un náufrago, e incluso se ven gusanos caminando por sus manos donde habían sido colocadas las esposas. Afortunadamente, esa noche los guardias tienen clemencia de Suzuki y entran en su celda para bajarlo y quitarle las cadenas. Finalmente puede descansar después de un año entero. Mientras tanto, el exdirector de la prisión, el señor Kanemura, llega a la penitenciaría para inspeccionar sus instalaciones. Cuando se acerca a la celda de aislamiento, observa a un Suzuki derrotado, enfermo y muy frágil. Sin embargo, simplemente lo ignora y se aleja. Días más tarde, cae la noche en la prisión y una gran tormenta se acerca a juzgar por los truenos afuera. En ese momento, Suzuki pone en marcha su plan. Parece como si hubiera estado esperando este día desde hace más de un año. Suzuki se saca el diente y empieza a abrir los tornillos que habían colocado para reforzar sus esposas. El rey de la fuga no estaba dibujando en las paredes tiempo atrás como hizo creer a muchos. Realmente estaba afilando su diente para que éste pudiera encajar en los tornillos. Después de liberarse de las esposas, se acerca a la puerta y comienza a sacudir con cuidado los barrotes de metal. Resulta que, debido al constante goteo de sangre sobre estas, las barras de metal se habían oxidado y ahora podían desprenderse con facilidad al tirar de ellas. Tras esto, Suzuki escapa de su celda y finalmente de todo el lugar. Echando un vistazo al pasado, el día en que Suzuki nació, su madre muere por complicaciones en el parto, mientras que su padre pasa el resto de sus días condenado dentro de una prisión. Debido a esto, Suzuki es criado por los otros miembros de su familia. Un día, mientras Suzuki practicaba sus habilidades de parkour en el bosque, de repente se le acerca a su padre que se había logrado escapar de la prisión. Los dos se unen por un tiempo, y Suzuki ve el mismo tatuaje del monte Fuji al revés que él tenía ahora en el pecho de su padre. Desafortunadamente, su reunión se ve interrumpida cuando algunos guardias de seguridad llegan al lugar y comienzan a perseguir a su padre. Esto marcó la infancia del rey de la fuga, prometiéndose a sí mismo que buscaría a su padre hasta encontrarlo. De vuelta al presente, Suzuki vuelve a correr por las mismas vías del tren cuando es detenido por el señor Kanemura. El exdirector le pide que se detenga y, sorprendentemente, él se detiene. Después de esto, un grupo de guardias llegan al sitio y se lo llevan de regreso a la prisión otra vez. Al ver que incluso la prisión más fortificada de las penitenciarías no pudo detener a Suzuki, el jefe del departamento criminal le ordena al señor Kanemura que encierre a Suzuki en la prisión más mortífera del mundo, conocida como la Isla. Esta prisión no se parecía a ningún otro centro penitenciario del país. Se encontraba en medio del océano con corrientes extremadamente peligrosas por todos lados. Además, las aguas cercanas también albergaban tiburones en sus profundidades, haciendo imposible escapar del lugar. El interior de la penitenciaría era igualmente aterrador. Cientos de guardias son colocados alrededor del lugar y si un preso intenta escapar, son disparados a sangre fría y a la vista de todos. A los prisioneros también se les daba comida envenenada, lo que los volvía locos lentamente. Cuando Suzuki llega al lugar, inmediatamente es encerrado dentro de su celda. Esta vez, la celda es solo un montón de varillas juntas que oprimen a Suzuki alrededor de todo su cuerpo.
Como resultado, no se le permite moverse ni un centímetro y mucho menos escapar. Por otra parte, el señor Kanemura ingresa a la biblioteca de la prisión y comienza a buscar información sobre Suzuki. Después de buscar un poco, finalmente obtiene algunos archivos antiguos y los revisa. De vuelta al interior de la prisión, Suzuki está meditando dentro de su celda. Aunque escapar del lugar luce imposible, el rey de la fuga parece tener una idea en mente. Después de un rato, termina su meditación y abre sus ojos. Luego se disloca ambos hombros y sale lentamente de la pequeña jaula en la que estaba confinado. Otro preso que estaba cerca de él se da cuenta de lo que Suzuki estaba haciendo, pero como estaba demasiado ebrio, no dice una sola palabra. Entretanto, mientras el señor Kanemura sigue absorto en su investigación, suena la alarma en la isla. Sin embargo, en lugar de estar preocupado, el director de la prisión se alegra, ya que prácticamente no hay manera alguna de que alguien pueda escapar de la isla. También está encantado de que sus guardias finalmente tengan la oportunidad de matar a un prisionero. El señor Kanemura intenta decirle que Suzuki es un genio del escape, pero el director ignora sus palabras de advertencia y dice que comenzarán la búsqueda del fugitivo a la mañana siguiente. Por la mañana se envían varios guardias por toda la isla y cada uno de ellos lleva un rifle. Mientras el director está reunido con el resto de sus hombres, el señor Kanemura llega de repente y les informa que Suzuki estaba en realidad buscando a su padre, que también estaba encarcelado en la isla, revelándose finalmente la verdad sobre el rey de la fuga, dejando a todos sorprendidos. Resulta que todo este tiempo, cada cosa que hacía formaba parte del plan que Suzuki había tramado. El hombre se había metido deliberadamente en cada prisión y escapaba de ellas cada vez con la intención de ser percibido como alguien a quien no podían retener en cualquier prisión y que así finalmente pudiera ser enviado a la isla. Su misión principal siempre había sido encontrar a su padre como se había prometido y escapar de donde estuviese con él. Al llegar acá, finalmente logra su cometido y encuentra a su padre. Suzuki entra a la habitación donde este estaba junto a otro anciano y sostienen un emotivo reencuentro después de tantos años. Pero desafortunadamente el señor Kanemura, el director de la isla y una horda de otros guardias también están llegando al mismo lugar donde estos estaban. Sin embargo, lo hacen demasiado tarde. Cuando llegan allí, Suzuki y su padre ya se habían marchado del lugar. Posteriormente, Suzuki logra rescatar a su padre y llevarlo al borde de la isla donde tiene un parapente listo para usarse. Suzuki carga al anciano sobre sus hombros y los dos abordan el planeador para luego alejarse volando del lugar. Mientras tanto, el señor Kanemura intenta interrogar al anciano, compañero del padre de Suzuki y que estaba compartiendo la misma habitación con él, quien había quedado solo en el lugar. En ese momento, mientras lo requisa, se da cuenta que este tenía el mismo tatuaje en el pecho que Suzuki, y se sorprende al darse cuenta del error que el rey de la fuga había cometido. Finalmente, el señor Kanemura narra que, por inverosímil que parezca, después de todos estos años de planificación, recorrer todas las prisiones de Japón, sufrir abusos, golpizas y maltratos, haber sido atrapado con facilidad una y otra vez hasta llegar a la isla, Suzuki había terminado escapando del lugar con el hombre equivocado. Ahora queremos que nos digas, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? ¿Qué otra te gustaría que te contáramos? Compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Y si te ha gustado nuestro video, por favor déjanos un me gusta. De esa manera nos ayudas a seguir desarrollando nuevos contenidos pensados en ti. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita y así podrás recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. De esa forma podrás estar seguro de que serás la primera persona en estar al día con las grandes y mejores producciones cinematográficas. Hasta la próxima.